Antes, señor. Luke. Cábala. Estábamos descifrando con Diego que nos vamos a tener que obligadamente dejar crecer el pelo. Se va a poner de moda el afro, no es el caso, sino que habremos algunos calvos peludos, que es diferente, ¿no? Sí. Marcelo Betancourt, ¿cómo está, Chelo? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquí al pie del cañón, como siempre es un honor estar con tan distinguidos colegas. No, Pino entró mintiendo. Sí, sí. Peor no se puede empezar. Un exquisito público que se queda en casa. Eso, muy bien. Ahí sí. Y nos Muy sintoniza. parecido a los dirigentes de fútbol. Bueno, discusión a la carta, los temas de esta noche. Firpo, toda la novela. Y fallecen dos célebres deportistas ingleses. Bueno, eso y más esta noche en el Gráfico TV. Además, por favor, compañeros, recuérdenme hablar de un tema que salió al final de la tarde sobre un posible cambio en la eliminatoria de la CONCACAF hacia Qatar 2022. Muy bien, vamos a arrancar con este tema de Firpo, pero miren, hemos preparado, porque es tan largo este cuento que hemos intentado resumirlo, y en esta nota, pues literalmente, Colocho, por favor, pone atención. Ustedes se preguntarán a quién es ese Colocho al que le hablan. Es un aficionado pampero realmente de hueso colorado. Y es para él y para todos los aficionados de Independiente, de Audaz y de Firpo que hemos preparado esta nota resumen. Vamos. Tras una campaña mediocre, el Firpo descendió en abril de 2019. La directiva que precedía a Modesto Torres declaró no tener dinero para solventar deudas a jugadores, cuerpo técnico, deudas con el fisco y con una televisora que sumaban $300.000. Desde entonces, ese es el costo que debe encarar quien pretenda devolver al Firpo a cualquier liga federada. 2 años antes del descenso del Firpo, en junio de 2019, el Audaz ganó el ascenso a Primera División. Lo hizo con Juan Pablo Herrera a la cabeza de su directiva. Al exdiputado por el partido Gana, el fútbol le cayó bien, tanto que en un año después era electo vicepresidente de la FESFUT. El Audaz acumuló deudas en las temporadas 2017-18 y 2018-19 y enfrentó demandas de varios de sus jugadores, incluidas una de Sánchez Prete, que el equipo perdió ante FIFA, y una de Milton Palacios, que acusó de falsificación a Herrera, caso que continúa congelado en la FESFUT. En junio de 2019, sin margen financiero, el Audaz le cedió por 3 años la categoría al Club Social Independiente. Herrera se quedó un año como presidente de la Junta Deportiva del Independiente y este fin de semana reveló que hay un segundo contrato de cesión, según el cual la categoría vuelve a manos de la sociedad CD Audaz. Esa categoría podría ser del Firpo, según Herrera sostiene. Pero hay muchas más cosas que discutir y lo haremos ahora en el Gráfico TV. Bueno, hemos intentado resumirlo tan puntual como hemos podido. ¿Algo más que se nos haya quedado en el tintero del resumen primero, antes de entrar al análisis de la discusión, Marcelo? Sí, quedó que además el Independiente que asegura que tiene la sesión, que firmó la sesión por 3 años. Sí. Y mientras tanto la Audaz dice que no, es decir, que firmaron esa sesión por 3 años, pero después firmaron una enmienda en la que, otro documento más bien, que anulaba en el que se terminaba la sesión a finales de ese torneo. Correcto. Que ya terminó, por cierto. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Primero, antes de discutir todo lo que debe pasar, porque eso es otra parte de la charla, ¿no? Sobre qué debe pasar para que los deseos o intenciones de algunos de los protagonistas concluyan en el regreso de Firpo a la Primera División. Yo primero quiero que discutamos sobre este tema y sobre una curiosidad de nuestro fútbol, y es que es un fútbol en el cual puede haber sociedades o personas jurídicas que sean dueñas de una categoría en una división profesional sin tener equipo. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Les parece que es válido, Diego, que una empresa, que una sociedad anónima, que una ONG sea dueña de una categoría en un campeonato profesional
aunque no tenga equipo. ¿Te cabe eso en la cabeza de él? Yo creo que No ese tiene sentido. es el primer punto que le tenemos que plantear aquí a nuestra audiencia. Que en nuestro fútbol ha habido un desorden tal que puede haber una empresa que sea la que decide. Estoy hablando en este caso de Sociedad Audaz SADCB, Sociedad CD Audaz SADCB, que decidió que Independiente estuviera en primera y luego está decidiendo que Firpo, de ser posible, esté en primera. Marcelo. Pues el tema comenzó más o menos desde que cuando se comenzaron a rifar plazas como que fueran dulces, ¿verdad? Para poder cumplir con la meta que tenían de 12 equipos y cumplir con las expectativas que tenían con ese tipo de expansión. Pero muy mal manejado y al final el único al que se le puede, digamos, responsabilizar es a la federación. La federación es la que ha permitido todo este desorden. Si la federación de alguna manera hubiera hecho un marco legal, hubiera dicho por aquí no, o este no presenta las garantías, o esta no es una manera de poder estar manejando categorías de primera división profesional, probablemente no tendríamos ninguno de estos casos, pero al final es la federación la que ha abierto las puertas a una cantidad de serpientes y sapos y cantidad de reptiles que han entrado y eso es lo que ha generado tanta historia de terror con jugadores tirados y abandonados por todos los rincones del Salvador. Claro. Es que es tremendo el tema porque es bastante profundo. Yo estoy en contra de cómo se maneja, por ejemplo, la MLS, que es por franquicia y que no hay, deportivamente hablando, un ascenso o un descenso, pero viendo el terrible desorden que se está cometiendo en nuestro fútbol, uno dice, pues ahí quizás sí funciona lo que hacen en MLS de las franquicias, porque ahora mismo parece una saga de cualquier serie, primero Audaz, después fue Independiente y fue mutando y ahora va a ser Luis Ángel Firpo, que vuelve porque estaba antes. Es un desorden que no se entiende y que no debería de pasar, no solamente en nuestro fútbol, sino en el fútbol en general. ¿Por qué? Porque aparte que se violentan a los jugadores de los diferentes equipos, en su momento Audaz, Independiente, Luis Ángel Firpo, también se juega con las aficiones, que pocos piensan en las aficiones. Eugenio se molesta porque dice, no, ni van a la cancha, pero las aficiones igual y apoyan a un equipo, van por un equipo. Yo ni he hablado. Pero siempre lo has dicho. No he hablado esta Siempre noche. lo has Deja dicho. de poner Siempre conceptos y lo has palabras en mi dicho. boca. Tiene Siempre razón. lo has dicho. No, pero tiene razón. Siempre lo has dicho. Usted lo ha Entonces, ¿Y qué es una siempre. mentira? Bueno, No, pero sí lo ha dicho. desde mi punto de vista, se violentan las aficiones que apoyan a su equipo, están con su equipo, estaban invirtiendo en el estadio de San Vicente, ¿sí o no? Sí. Exactamente. ¿Y para qué? Entonces ahora, Eso. Y yo me quiero detener ahí, antes de darle paso a Eugenio. No, porque ya es no que hablo. Eso es imposible. Están poniendo palabras que yo... La primera parte de la noticia que estamos acá detallando es, bueno, lo que fue portada del gráfico hoy, que a Independiente, que acaba de firmar un medio torneo bastante bueno, de repente le están diciendo, fíjate que ya no vas a jugar. Ey, pero no, el contrato vence en 2022. Ya no. Y ya, entonces de tajo, toda la inversión que se estaba haciendo en ese estadio, por cierto, ese es un buen punto, mira, con fondos de los contribuyentes, con fondos de la comunidad vicentina. ¿Para qué era todo ese asunto? Entre otras cosas, para que ese equipo jugase y cumpliese con el objetivo de entretener y llevar distracción e identidad a la comunidad. Y de un sopetón, Independiente no es que baja a segunda, Independiente se queda con nada. Con ninguna categoría, sin competir en ninguna división profesional. Claro, probablemente Independiente cometió un pecado y fue aceptar estar en primera división bajo esas condiciones, cuando no había deportivamente ganado el derecho. total. Sí. Pero se decepciona a mucha gente y sobre todo, Eugenio, se le da otro golpe a un producto que está ya tan masacrado como el fútbol nacional. Porque la gente está otra vez. ¿Y cómo es este asunto? Sí. A ver. Joven López. Ya se molestó, Eugenio. No. Apenas son Es que las pusiste 9 y 12 y ya te pusiste molestaste. una organización que me parece que es importante desmenuzarla un poco. Dijiste la MLS. Sí. Una de las últimas franquicias adquiridas en la MLS, si no tengo mala información,
uno de los principales propietarios es David Beckham. Sí, Miami. No es. Bueno. Uno, ese señor, Sir David Beckham, quiere estar en una franquicia de la MLS, tiene que hacer lo que la MLS pone como condiciones. Y muchas. O sea, estás hablando No, de la tierra a la luna, empezando por ahí. Sí, solo para aclarar, me refería a lo deportivamente para ascender y jugar en la liga de Pero privilegio. tiene razón, Diego. Ese sería un camino, aspiracionalmente hablando. Si el fútbol salvadoreño se manejara como lo hace la MLS, aquí Nunca le he tendría ya bajo para la sombra manejarse, sí. a unos 100 dirigentes, por lo menos, en la historia de los últimos 30 años. 100, por lo menos, tras las rejas. En Estados Unidos no se andan con cuentos, Diego. No dejan pasar las cosas, son hay gente seria. A ver, voy al lado de la afición. Ese colocho que está detrás de la cámara, como miles de seguidores de Luis Ángel Firpo, hoy dicen, venimos de Audaz, de Independiente y vamos a terminar siendo otra vez Firpo en primera división. A ese aficionado... También fue Juventud Independiente, perdón que te interrumpa. A ese aficionado ya ve al Firpo en el Torres inaugurando el próximo torneo frente a Águila. Con lo que sus nuevos dirigentes digan, estas son las contrataciones. Ahí viene el gran Firpo. Ese es el aficionado, Diego. Pero si tú haces un análisis, como tú dices, profundo, esta es una novela más en el fútbol de la profesional de El Salvador. Una más. Y de muy mal gusto. Aquí tenemos que entender que no es que no querramos ver a Firpo otra vez. Si fue el equipo de la década de los 90, tiene 10 títulos, pasó Toniño dos Santos, pasaron de los mejores jugadores de este país en un momento histórico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el público y el aficionado recepciona y dice, bueno, van a regresar Marte involucrado con el actual presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y Firpo, cuyo nuevo presidente se anuncia es el vicepresidente de la Federación. Juan Pablo Herrera. Narices. Pero si estos señores están ahí para trabajar para la Federación Salvadoreña de Fútbol, no para estar prestándose a situaciones muy lamentables y que pueden llegar a ser graves, prestándose a algunos intereses económicos de este país que están detrás del fútbol. Que no me interesa tocarlos en este momento y que todo el mundo ya sabe quiénes son, ¿ya? Pero dime, buen punto al que ha llegado Eugenio. Hay muchos ángulos de la situación, ¿no? Él ha tocado uno claro, y es que hay un conflicto de intereses en el cual podrían verse involucrados nuevamente miembros del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol. Es increíble que sigan estos señores sin establecer un límite. Yo, de verdad te digo, bueno, de aquí a que eso ocurra, de aquí a que empiece el otro torneo con los equipos que sea, falta un montón. Entonces vamos a tener tiempo de ir hablando de las distintas aristas. Pero yo me quiero detener esta noche en una cosa. En que se ha desnaturalizado la competencia. Total, sí, ese en fue que el no punto. puede ser que hay equipos que se la pasan luchando, respetando las bases de competencia hasta donde pueden, Consigo. buscando un ascenso, y que de repente venga un equipo A, un equipo B, un equipo C, y simple y sencillamente porque se puede en la jugada, ¡pum!, a primera. Eso decepciona al público. Por un lado, no crean que todos los aficionados de Marte o de Firpo o de otros equipos que han subido así se han quedado satisfechos, ellos mismos te lo dicen. Y número dos, va quedando una sensación en las barras de los otros equipos de que el fútbol tiene dueños. ¿Qué le decimos hoy al aficionado independiente? ¿Cómo le explicamos? No, fíjese que es que no hay manera de explicárselo. Podrán ser pocos. Pero se merece Pero respeto. es que de hecho al fútbol le han quedado pocos aficionados, y seguir decepcionando a las poquitas comunidades en las que sigue habiendo amor por el fútbol, yo creo que es el peor negocio posible. Ahora, hemos hablado un poco de la parte de Audaz e Independiente y vamos a seguir hablando de este tema, pero hoy queremos hablar de Firpo y de cómo está el tema. ¿Qué tan viable es que Firpo pueda regresar? Y además regresar en el término de unos meses. Entiendo que tenemos en línea al representante legal de Firpo, el señor Modesto Torres. Entiendo que lo teníamos en el teléfono para poder conversar un poco. Él se encuentra en Estados Unidos, a donde pues está literalmente enfrentando
la pandemia. Buenas noches, sí, dígame, mi estimado. Tenemos al señor Modesto Torres en línea. Ahí está. Don Modesto, ¿cómo está? Le hablamos del Gráfico TV. Bien, todo bien por acá, lo mismo que en El Salvador, pasando la crisis de esta pandemia, pero bueno, un placer saludarlos nuevamente y pues aquí estoy para cualquier duda que tengan o lo que gusten. Bueno, vamos a ver, don Modesto, yo voy a empezar con una pregunta y es, ¿usted forma parte de este nuevo esfuerzo porque Firpo vuelva a Primera División o usted no está al tanto de la situación, señor Torres? Mira, lo mismo que muchas personas y creo y todo el aficionado, estoy al tanto de lo que está pasando a través de las redes sociales solamente. Hasta este momento no existe, y creo que en una entrevista de ahora dije lo mismo, no existe nada formal, nada por escrito ni nada firmado en lo que se habla de la cesión del Independiente al Club Deportivo Firpo. Ahora, entiendo, señor Torres, que es usted ante las autoridades nacionales, me refiero ante el Ministerio de Gobernación, el representante legal de Firpo. ¿Sigue usted teniendo las credenciales de la Junta Directiva de Luis Ángel Firpo? Sí, claro de que sí. Lo mismo ante la Federación Salvadoreña de Fútbol, el Ministerio de Hacienda, pues yo sigo siendo el representante legal de Luis Ángel Firpo. Señor Torres, las condiciones que usted mencionaba hace unos meses sobre la venta del equipo, ¿se mantienen? ¿Se mantiene el precio que usted había fijado? Pues sí, todo se mantiene igual, ¿no? Y hasta yo estaba oyendo el programa de ustedes, hasta ni yo entiendo realmente qué es lo que está pasando, porque pues, siguiendo los pasos legales que tienen que darse, lo primero es de que me digan quién es el que está interesado en que el Firpo regrese, sentarnos a hacer la negociación como yo la hice con el presidente anterior y llegar a... En este caso, nadie me ha consultado a mí nada, nadie me ha llamado. Sí tuvimos pláticas hasta el mes de febrero con Juan Pablo Herrera, pero desde entonces nosotros no hemos cruzado palabras. ¿Qué es lo que está pasando? No, ni yo mismo lo estoy entendiendo. Perfecto, don Modesto Torres, le saluda a Diego López, espero se encuentre bien de salud con todo ese tema de la pandemia que vivimos. Consultarle, en las pláticas que usted tuvo con Juan Pablo Herrera, ¿usted está dispuesto a, si se le entrega la cantidad de dinero que vale el equipo, que usted le ha puesto al equipo, a participar o a ceder a Luis Ángel Firpo? Mira, a ceder prácticamente el equipo. Yo no quiero seguir participando. Eso se lo dejé bien claro a Juan Pablo. Y paramos las pláticas porque al principio, cuando comenzamos, era de comprar la categoría del Independiente. En la última plática, él como que había cambiado de opinión y lo que él quería hacer era prestar la categoría, lo mismo que en su momento lo hizo con el señor Roberto Campos. Y le quitó luego el equipo en un torneo. Lo acaba de hacer con Independiente, de acuerdo a la directiva de Independiente era por 3 años, y que ya la tiene nuevamente de regreso a Audaz, y prestársela a Luis Ángel Firpo, lo cual yo no estuve de acuerdo. Ok, perfecto. Ahora, señor Torres. Donde paramos las pláticas que teníamos acerca de la categoría del Independiente. Señor Torres, en total, ¿cuánto debería llevar a la mesa de negociaciones un grupo que esté interesado en que Firpo vuelva a Primera División? ¿De qué monto es la inversión que tendría que hacer esa gente para resolver todas las deudas y todos los compromisos que tenga adquirida la entidad?
Pues mira, para que regrese a Luis Ángel Firpo, quitándole de que sea a primera división, porque allí se tendría que hacer la compra de la categoría de la primera división, y pues todo el mundo en el mundo deportivo está al tanto de que la última categoría que la federación le vendió al 11 Deportivo de Aguatapán fue de $100,000. Llevando el equipo a la segunda división, o que eran varios empresarios me habían propuesto antes de regresarme a Estados Unidos, pues estamos hablando de una inversión total como aproximadamente como de $130,000 a $140,000 en finiquitar a la planilla que todavía está pendiente, a empleados administrativos y cubrir todas las deudas absolutas del equipo. No, $127,000, dice el señor Modesto Torres, pero hoy hablaban... Entre 127 y 140. ¿Por qué se llegó a manejar una cifra de hasta $300,000, señor Torres? Mira, he oído de 300,000, de 350,000, pero verdaderamente nadie tiene, y lo dije esta mañana, la idea ni los números exactos de lo que es la deuda total del equipo, solamente yo. Pueden hablar, he oído muchas personas de conjeturar acerca del total de la deuda, pero nunca he visto tan solo un pedacito de papel que muestre cuáles son las deudas del equipo, a quién le debe la asociación, ni nada por el estilo. Son puros chambres y conjeturas. Bueno. El señor Daniel Rux, que ha estado cerca de esta nueva inyección a Firpo, hablaba este mediodía, después de que conversábamos con usted, don Modesto, y decía que él tenía un papel que usted le había firmado con los números y las deudas de Firpo. ¿Es cierto esto? Totalmente falso. A Daniel Rux yo lo conocí una sola vez en el año que yo llegué, en el 2017. Luego, después de eso, nunca me he reunido con él, nunca le he entregado ningún papel. Eso es totalmente falso. Muy bien. Bueno, señor Torres, le agradecemos como siempre su cortesía con nosotros y le deseamos una buena noche a usted y por supuesto a su familia, y gracias por atendernos. Gracias igual. Manténgase en casa, que es lo que todos tenemos que hacer hasta que termine esta crisis, y cuídense mucho. Un placer haberlos saludado nuevamente. Gracias. Igualmente, señor Torres. Bueno, ahí está una parte interesante de la situación. Ahora, el punto es el siguiente, ¿no? Gente interesada en que Firpo vuelva a primera división ha habido desde el mismo momento en el que descendió. Gente interesada en pagar esa deuda es lo que no ha habido. Y ahora se ha sumado el interés de Juan Pablo Herrera, vicepresidente de la Federación de Fútbol, en es que no es ni alquilar ni vender, en participarle ese cupo a Firpo. Lo curioso del caso es que Juan Pablo Herrera ha estado comenzando a hablar en primera persona, es decir, aparentemente su intención no es solo cederle la categoría a Firpo, sino participar él de una eventual junta deportiva. No, ser el presidente, dijo. Bueno, eso yo no se lo he escuchado abiertamente. Este día, dijo, hay un 90% que ven Armando Polo, hay un 99% que Firpo vuelve a la primera división, y hay un 98% de que yo sea el presidente de Luis Ángel Firpo. Perfecto, eso no lo había escuchado. Pero entonces, a ver. Pero digo, puede haber un montón de intenciones. El Colocho quiere, por supuesto, pues que el Firpo vuelva también. No, y miles de seguidores. Pero, para que eso ocurra, hay que pagar la deuda que tienen todavía. Es un proceso larguísimo. Es un proceso largo. Pero es un proceso largo que tiene que empezar en Independiente y terminar en ¿Hace cuánto terminó Firpo? Digo,
de existir. En 2018. Hace 3 años más o menos. Diego. No, pero cuando bajo la dirección de Modesto Torres De 2018 bajó. y todavía tiene deudas. Lo dijo Diego, ahorita el presidente. Audaz firma con Independiente. Independiente comienza a manejarse en la primera división. Independiente dice que tiene firmado un contrato hasta el 2022. Hoy el señor Herrera dice Dijo que no. que es de Audaz porque Que lo el año muestra. pasado Hicieron un nuevo documento. hicieron un nuevo documento y hay que pagarle a los jugadores de Independiente, hay que pagarle el Eso, plantel. por ahí empieza el asunto. Ah, Por ahí o sea, empieza. hoy la gente que quiera hacerse de Firpo el señor Herrera tiene que pagarle. Vamos a revisar, Eugenio. Bueno, vamos. Revisemos aquí todo lo que tiene que ocurrir y luego continuemos. Vamos a ver, para que vayamos en orden. Primera parte. Ahí está, Independiente Audaz. ¿Qué onda ahí? Ahí está. Lo primero, que Independiente debe aceptar que ese contrato ya venció. Y entendemos que Independiente estaría dispuesto, según nos detallaba hoy el presidente del Club Social, estaría dispuesto a aceptar que perdió y que su equipo queda sin nada. No puede. Aparentemente eso, hay voluntad para que eso ocurra. Muy bien. ¿Qué Ya más? es insostenible. Ok, ahí está el tercero en discordia, Firpo. ¿Qué más tiene que ocurrir? Lo primero es lo de Independiente. Ahí está, luego Audaz debe cederle a Firpo, ese es otro documento, una escritura pública, cediéndole a Firpo la categoría. Segundo documento. Ok. Ahí está el otro asunto, que el Firpo tiene que presentar las credenciales y esas solo las tiene Modesto Torres, según nos acaba de compartir. Según lo que dice Sí, Modesto, sí, sí. claro. ¿Y qué más? Ok. Y aquí entra el tercero en discordia. Que para poder inscribirse el Firpo necesita, vaya Colocho, saca papel y lápiz, escritura pública del fin de la sesión del INDE, finiquitos y resiliación de los jugadores de Firpo y los finiquitos y resiliación de los jugadores del Independiente. Mira, es que yo creo que Ese es el proceso. yo creo que también, sí es cierto todo ese proceso, pero se basa mucho a quién creerle. Aparte, obviamente, los documentos. Pero ahora seguramente la otra parte dirá que Modesto Torres no tiene nada que ver, que no está involucrado, que Juan Pablo Herrera que hasta el 2020, Independiente que no, que hasta el 2022, 2023. ¿A quién le vamos a creer en todo este dimes y diretes? Bueno, ha hablado con nosotros el señor Modesto Torres. Sí, ¿Ya? sí, señor. Ahí tienes un punto de un lado, ¿no? El señor Modesto Torres dice que nadie se ha comunicado con él, salvo la última reunión que tuvo con el señor Juan Pablo Herrera en febrero anterior. ¿Cómo es posible que venga un dirigente, aparezca en los medios y diga, ya está este jugador, ya tenemos a William Renderos Iraeta como nuestro técnico, aquí está ¿A dónde? ¿Quién dijo eso? la nueva piel? Pero ahí estás. O de verdad ya mencionaron a William El Rivera. señor Juan Pablo, yo declaré, entonces, Ahí sí ya me perdí. o sea, ¿quién miente? Esa es la pregunta. Yo no sé si alguien miente, Marcelo. Creo que no es un tema de mentiras o verdades. No, ¿cómo no? Pero si no, Sí. si no has hablado ¿Cómo con no? la cocinera, ¿cómo vas a ponerte a decirle al mundo que ya tenés papas, zanahorias y remolachas? Es una falta, Sí. pero enorme de Sí, respeto. ¿Sabes por qué Bueno, sí? Y yo coincido con Eugenio, porque escriben en redes sociales, Modesto ya no tiene nada que ver, existe una cláusula, le hubieran preguntado qué es lo que dice. Es un señor mentiroso, no tiene nada que ver con el equipo, dice. Las benditas cláusulas. Mira, es Marcelo. en general es una falta de respeto para todo. Yo creo que lo ideal sería, y no va a ocurrir, pero lo ideal sería que la federación se ponga seria y diga, por favor, para el próximo torneo, por temporada que vamos a inaugurar, lo que me van a presentar es una especie de junta directiva, garantías, etcétera, todo lo necesario para tener un equipo de primera división decente, digamos. Y deshacer todo este tipo de tramafases que se han creado acá, porque, es decir, la primera vez que se lo permitieron a Juan Pablo Herrera
ha generado una especie de avalancha y cortocircuitos futuros en una gran cantidad de cosas. Es decir, ya sabemos que cuando lo que explicábamos eso Torres, cuando Audaz se ve complicado, no iba a poder inscribirse, entonces vienen y le ceden la administración al señor Roberto Campos, sí. ¿Verdad? Sí. Que trata de convertirlo en independiente, no puede, incluso hubo un bochornoso espectáculo de unos uniformes y unos logos, y eso fue espantoso, fue digno de un torneo colegial. Sí, mucha vergüenza. Luego te vas y la historia termina mal. Roberto Campos trata de invertir en el siguiente torneo del equipo. El señor Juan Pablo lo engaña o de alguna manera le hace otra tramafaz ahí. Lo que ocurrió en ese paréntesis fue que Herrera le dice, mira, le dice a Campos, la verdad es que yo le cedí la categoría, te cedí la categoría en tu calidad de persona natural y no podía hacerlo. Y entonces la categoría regresó a la sociedad original. Y Campos lo que decía con bastante acierto en aquel momento era, me están impidiendo, y de hecho lo hicieron a un lado, me están impidiendo inscribir al equipo porque yo como persona natural recibí la categoría, pero fue justamente así como la recibió en su oportunidad Herrera del equipo Audaz. Luego Roberto Campos se va a hacer otro bochorno con el Once Deportivo, fue otro desastre, y el Independiente igual, que se lo ceden a Giovanni Lemus, que ahora le están tratando de quitar el Independiente, claro. Es decir, la federación tiene que ponerse seria y decir, todas ese tipo de sesiones quedan anuladas y ya está, y ese equipo desciende y punto. Pero Marcelo, el problema, yo estoy de acuerdo contigo, claro. El problema es que, claro, al final de esa declaración de Hugo Carrillo, que tendría que salir como el sheriff del pueblo diciendo, hey, se acabó el relajo, pero en las letras chiquitas dice, excepto en el caso de mi Atlético Marte. Y ahí está el problema. Esos conflictos de intereses que dicen, ¿y cómo es posible que estamos otra vez hablando de la vuelta del Marte y del Firpo y en estas condiciones? Y presidente y vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y sabes la otra cosa que es decepcionante, de verdad. Señor Herrera es presidente de la Junta Deportiva de Independiente. Okay. Al mismo tiempo, apoderado legal de la Sociedad Club Deportivo Audaz. Así es. Y él mismo ha buscado a Modesto Torres para negociar que esa categoría pase a manos de Firpo. Yo pregunto, ¿no era eso una conspiración contra los intereses deportivos de la institución que él estaba representando, que era Independiente? Eso es incorrecto, completamente. Es una deslealtad terrible. ¿Qué es lo que pasa cuando un engendro, como ha terminado de ser este Independiente, Audaz, Once Deportivo, una cosa así, y se va a tratar de comer a otro engendro que ha sido Firpo, Juventud Independiente? Porque nadie debería poder tener una categoría en propiedad en ninguna división profesional. Tú solo podrías tenerla si asciendes. Deportivamente. No podrías venderla, mercadearla, prestarla ni regalarla. Diego, vos decías mienten, siempre. No digo que todos los dirigentes sean así, pero alguien que nos está viendo dice, bueno, pero que estos señores periodistas deportivos, se creen periodistas deportivos, no tuvieron la cobertura a más no poder de aquella conferencia de prensa que dio el señor Herrera con otros dos miembros ejecutivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Para denunciar, sí. Que el presidente andaba de viaje con la azul y blanco. Con Walter Reyes, sí. Sí, con dos. No, eran solo Juan Pablo Herrera y Walter Reyes, solo ellos dos. Ya no son tres. Disculpen, son dos. Y hablaron, y ahí estaban todos los medios, y todo lo que... Bueno, de hecho nos dio una entrevista muy larga. Claro, después. el día siguiente cisma en la federación. Regresó el presidente de ese viaje, y ustedes volvieron a escuchar una declaración más de este señor. Después de todo lo que había dicho, que había sido muy grave, escuchamos otra vez a este señor hablar del tema. Entonces el problema no es quién miente o quién no miente, Diego. El problema... No, como no, en ese caso para mí sí. Porque está jugando con la ilusión de la gente. Pues vete acostumbrando. No se puede acostumbrar uno a eso. No preguntes quién miente. No, señor. No porque es más que claro quién está detrás de este movimiento de llevar a dos equipos en lugar de haber aprovechado y descender a Independiente y Sonsonate, porque son los que no han cumplido,
quitémonos este problema, volvemos a la Liga de 10. Este es un problema Ahí sí, de intereses. estoy de acuerdo Hay con gente Rey. que quiere estos dos equipos Correcto. por distintas razones, pero que nos mienten. ¿Quiénes Es que- mienten? es que- ¿Vos le es que- crees, vos le es que crees ¿sabes lo algo que a este pasa? señor esta noche que yo hay- le escuchaba en otro medio? ¿Tú crees que yo le podía creer algo ¿A qué? al vicepresidente de la federación y ahora el que va a ser el presidente de Firpo? ¿Tú crees que yo le puedo creer que le diga a toda la afición que ya firmó a William Renderos Iraeta? ¡Mentira! ¿Y cómo lo vas a firmar? ¿Ah? No entiendo cómo lo ¿Tú vas a crees que firmar. Armando Polo ya firmó? Mentira, si no han hablado con la cocinera. El señor Modesto Torres te está diciendo aquí que no han tenido ningún tipo de acercamiento. Pero ahí te digo, ¿Cómo y qué pueden decirle tal? a la Sí, gente pero ¿y qué tal si que Modesto- Firpo va a regresar? Coincido, Eso pero es ¿y qué tal si una Modesto tomadura Torres de ya no pelo. tiene nada que ver en Luis Ángel Firpo? ¿Cómo? ¿Y qué tal si Modesto Torres ya no tiene nada que ver en la estructura de Luis Ángel Firpo? ¿Cómo que no tiene nada que Te ver? pregunto, por el mensaje que te leí en redes sociales, una opinión. ¿Qué tal si Modesto Torres en este caso no tiene nada que Yo ver creo, ya? Diego, lo ¿Tú que crees pasa que es si no Torres tuviera es nada que ver? irrelevante. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque contractualmente en nuestro fútbol se da mucho. Si no, miremos el caso de Michel Mercado ahora mismo, hace unas horas. Alianza lo presenta y lo presenta ahora Metapan. Ajá, Que uno tiene contrato, aquí también tengo contrato. ajá. Ha pasado con René Ramírez, ha pasado con Inestrosa, ha pasado muchísimo en nuestro balompié. Que aquí, no, yo Sí, tengo, pero yo yo te lo tengo, voy a y aquí plantear tengo, así, no, te lo voy a también yo plantear tengo, yo así. tengo. Siempre va a haber dos que dicen, yo tengo, pero al final es el documento el que va a valer. Bueno, y vamos a ver Bueno, quién. en este caso te digo, el documento que vale es lo que está inscrito en gobernación. Si el nombre que está en ese documento es Modesto Torres, esto se va a poner muy divertido. Porque no van a poder hacer nada a menos que este señor venga al país y participe en las negociaciones. Te puedo garantizar que el nombre que está en ese documento no es Juan Pablo Herrera. No sé quién sea, yo no he leído el documento, pero no he escuchado a otra persona arrogándose ser el representante legal de Firpo ante la FESFU, excepto a Modesto Torres. A ver, pero podría volver entonces con otro nombre que no fuera Luis Ángel Firpo. No lo creo, te voy a decir por qué. Porque otra asociación no tendría disposición absoluta de ocupar y usufructuar y explotar comercialmente el estadio, número uno. Número dos, si crean otra sociedad, habría una empresa de televisión que tendría que pagar otra vez por los derechos. Y eso no va a ocurrir. Entonces no es tan fácil esto, hombre. Y veámoslo como adultos, por eso me gusta. Eugenio se queda así en la frontera y lo insinúa. Pero hablemoslo claro y pelado. Hay dinero que ya se ha pagado, hay cosas que ya se le han comprado a Firpo. Entonces por eso necesitan que sea Firpo el que vuelva, ese Firpo. No se van a inventar otro Firpo. Pero mira, Pero se están topando con varias piedras en el camino. al final Modesto Torres también es un poco irrelevante. Es decir, si le pagas los 127,000, chao. Te lo Y al quedas final con- no son ni a él que le tienen que pagar la plata, hasta Bueno, donde yo bueno, entiendo. a la Sino que federación. tienen que honrar ese montón de deudas. Así es. Pero el punto es el siguiente, que como hay unos documentos que tienen que presentarse ante gobernación, es imperativo para ellos que al menos este señor, Modesto Torres, firme uno de esos documentos, o quien sea el representante legal del equipo, pues. Mira, había otra cosa que no es tan Eugenio fácil la preguntaba por el tema de porque eran 300,000. Pues, esa fue una cifra que dio el mismo Modesto Torres, nos lo dio en una ¿Verdad? entrevista, sí, porque él hablaba de que eran como 130 de deuda. Y él consideraba que para levantar el equipo con todo lo que se le tenía que hacer a Sergio Torres y los nuevos contratos y el tema ese, así y llegaba a los necesitaba 300,000. por lo menos tener como 300,000 para poder echar a andar a Así era un la equipo cosa. en primera división. Muy bien. Pero Ahora, yo te digo, no yo sé creo por qué que- la aclaración de Daniel Rux, pero nos cita y dice que ustedes preguntaron y yo dije que tengo el resumen de las deudas de Firpo de puño y letra de esa persona, refiriéndose a Modesto Torres. Interesante. Nunca dije que él me hubiera dado. Mañana se las mando. Excelente. formidable. Mañana nos la manda. Sí, de hecho también nos dijo eso Daniel, a quien le enviamos un saludo. Mira, yo creo que acá hay que aclarar varias cosas. Primero, esto no se trata de que nosotros estemos a favor o en contra de que un equipo ascienda o descienda. Para No, nada, para nada. Para nada. No, Ni que Rux sea dirigente o no, o sea. no se trata de eso. Se trata simple y sencillamente de explicarle al público, a la afición de Independiente, a la de Audacia, a la de Firpo, cómo está el tema. Y número dos, intentemos verlo de un modo, alejémonos de la situación y veamos cuál es el problema profundo que tiene nuestra federación, que tiene metidos no los pies, está hasta aquí metida en estos conflictos de interés.
Por eso es que no se legisla para proteger a los futbolistas, a los entrenadores, para promover el fútbol base, no, sino que es todo ver cómo le ayudo a mi compadre, veo qué saco yo, cómo meto a mi equipo. No puede ser que nuestro fútbol siga, que las autoridades de nuestro fútbol sigan en ese nivel tan superficial de la administración. Pero ella conocía el juego, ya conocen el business como es, y probablemente se están perfilando ya para una nueva administración en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Por eso estás negociando a ver en qué liga vas a terminar quedando tú, para ver cuál va a ser la liga que a ti te va a proponer para que volvás al comité ejecutivo de la Federación. Entonces es lo que se están calculando ahorita, y todo eso, el tema de los intereses va en torno a eso, para poder seguir ahí. Yo te quiero decir otra cosa, entre tanta... que hay tanto para es que hablar. mira, dice el señor Torres, y por cierto hoy que conversábamos con Daniel Ruck, decía lo mismo. ¿Qué garantía tendría Firpo, o el que sea, de que Herrera no le va a jugar la misma pasadita que el Independiente y le va a quitar la categoría pasado un año? Eso sería el último bochorno para Firpo. ¿Y por qué este señor prefiere ceder la categoría y no venderla? Porque eso te da un poder, te da un margen. Tú tienes la categoría, tú vas a estar en todas las juntas directivas, en la jugada, pam, pum, jugadores, pa, que pipa. Y cuando te conviene, te sale. Siendo vicepresidente de la federación, no tendría él que estar interesado en este tema. Aquí yo estoy en Huracán, ¿no? Una pena para la gente, Increíble, bueno. una pena para la gente seguidora de Firpo, porque estoy muy seguro que se merecen tener a equipo en primera división de buena manera. Pero Firpo es uno más, Diego. Sí, Firpo es uno más de un fútbol en decadencia, Sí, señor. con muchísimos problemas que resolver. Sí, señor. Y si los que tienen que resolver los problemas de las ligas profesionales son los mismos que están metidos bajo la Federación Salvadoreña de Fútbol, entonces ¿qué van a resolver? No van a resolver ninguna de las dos cosas. Van a seguir haciendo un negocio propio bajo sus intereses y no bajo el trabajo que tendría que estar haciendo tanto el presidente como el vicepresidente en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Si es un lío lo que tienen ahí, no es fácil. Es un problema serio. Ya tienen una nueva ley de deportes que respetar. Ya tienen que volver a entregar cuentas una vez más. ¿Ya? Y no es porque nosotros seamos o no seamos positivités, como tanto te gusta de tu mágico, sino porque no debemos y no podemos permitir que un grupo de personas sigan haciendo lo que les da la gana, lo están haciendo mal. Coincido con vos, Eugenio. Y nos seguimos equivocando, y el único que pierde credibilidad es el fútbol. Eugenio, hay otro punto además, que mientras hablamos esto, mientras ellos negocian, mientras ellos van armando todo su gran tamal que están armando, hay un plantel del Independiente que todavía no le han pagado. Al final de todo este asunto, eso no les importa a ellos. Al final hay gente que se ha quedado sin recibir un sueldo por el que firmaron y por el cual ya trabajaron. Pero vamos del lado positivo. No solo, a veces hablamos solo de las cosas negativas, pero ¿cuántos equipos de los 12 ya le cancelaron a sus jugadores? ¿Cuándo fueron responsables? En la fecha moral 6 y 7 de abril. 10 equipos. 10 equipos. Y esos son los que deberían competir el próximo campeonato. Entonces también hay que decirle a esos 10 equipos, muy bien, señores, ya ven que cuando se quieren hacer las cosas, también se les dice, muy bien, pero este tipo de situaciones lo único que hace es seguirlos debilitando, quitándoles el poco crédito que les quedan ya. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre este tema seguramente en los próximos días y semanas, y cada nuevo dato, cada nuevo insumo que recibamos, pues también lo vamos a compartir. Ya está llorando el Colocho de atrás. Hoy sí, Colocho, ya viste, había más Está información. llorando, denle un pañuelo, flaco. Muy bien, bueno, vamos a pasar a otro tema, no es un tema tan feliz, por supuesto, hubo dos... vamos a hacer pausa. Bueno, entonces usted manda, señor, al volver vamos a hablar de dos estrellas del deporte británico y mundial que pasaron a mejor vida este fin de semana. No le cambie.